Bueno, vamos a seguir con el libro de Romanos y vamos a hablar sobre las victorias del creyente. Y yo puedo ver en mis suegritos las victorias del creyente durante tantos años de ministerio. Y nosotros tenemos que entender que tenemos victoria, porque a veces creemos que son solo derrotas, pero la Biblia dice que tenemos victoria. Y lo vamos a leer en este capítulo 8, donde el apóstol nos enseña y nos habla sobre las victorias. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 12 al 16. Romanos 8, 12 al 16. Si lo tiene ahí, dígame amén, por favor. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Tremendos versos, tremendos versículos. ¿Sabe que el Espíritu Santo se menciona apenas una vez en los primeros 7 capítulos de Romanos? Solo una vez. Pero en el capítulo 8 que vamos a ver el día de hoy, se hace referencia al Espíritu Santo en 20 ocasiones. No es que no hubiera participación del Espíritu Santo en los primeros capítulos del libro de Romanos, pero el apóstol quiere dejar bien en claro que para vencer las obras de la carne no podemos confiarnos en nosotros. Amén. Sino que el Espíritu Santo es el que nos alinea y nos ayuda en nuestras victorias espirituales. Amén. Entonces, primero vamos a ver que nosotros como hijos del Señor, como cristianos, como creyentes, tenemos victoria sobre la práctica del pecado. No victoria sobre el pecado, sino sobre la práctica del pecado. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, lo leímos, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, el apóstol hace un contraste obvio sobre las dos consecuencias que tendrás en tu vida en referencia a los deseos. Si vives para la carne, dice el apóstol, vas a morir espiritualmente. Pero si vives para el Espíritu, podrás vencer espiritualmente y tendrás vida. Esto afectará negativamente o positivamente nuestra vida espiritualmente, ¿cierto? También nuestra vida física será afectada por esto. Podemos ver claramente que nosotros somos fortalecidos a través de su Espíritu, con mayúscula, Espíritu Santo. Y esto nos ayudará a crecer y a madurar, amados, espiritualmente. David Brown, un teólogo inglés, dice: si no matas el pecado te matará a ti. Es básicamente lo que el apóstol dice, ¿cierto? En Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 14 y 15, encontramos un ejemplo sobre el punto que destaca el apóstol Pablo en el libro de Romanos. El rey Saúl, ¿cuántos conocen al rey Saúl? ¿Conocen de su historia? Él cedió a la tentación de obedecer la voz del pueblo y también su propia voz, esa voz interior. El profeta Samuel le había ordenado no dejar nada vivo en la nación contra la nación adversaria a la que se enfrentarían en ese momento. Pero Saúl, desobedeciendo a Dios y al profeta, dejó con vida al rey y lo mejor del ganado de esa nación. Cuando el profeta se dio cuenta de la falta,
lo enfrentó y le dijo, en el versículo 26 de 1 de Samuel 15, le respondió Samuel, porque tú has rechazado el mandato del Señor y ahora Él te rechaza como rey de Israel. Un pecado de desobediencia de este rey. El rey Saúl quería ser aceptado por el pueblo. Quería ser aceptado por el pueblo y en su razonamiento pensó que esto no sería un problema entre Dios y él. Dios desecha el reinado de Saúl por este pecado. ¿Sí? Saúl no entendió la consecuencia que tendría su acto de desobediencia. Si usted sigue su historia de Saúl, fue una constante en su vida el tema de la desobediencia. Fue una práctica a lo largo de su vida. Él practicó la desobediencia. Entonces, debemos dar gracias a Dios porque hemos sido justificados. Amén. Por Jesús. Hemos sido justificados por Él. Por esto no deberíamos, amados, no deberíamos practicar cualquier pecado. Abel, el hermano Abel lo dijo la semana pasada, ¿cierto? Un cristiano que ha entendido la justificación no puede practicar el pecado. Amén. Déjame citar Efesios 3, versículos 16 al 19, para que veamos un poquito, recordemos los beneficios de la justificación. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Qué hermoso versículo. Qué hermoso versículo. Somos fortalecidos en nuestras debilidades. ¿Cuántos son débiles? Ay, sí, cierto. Luchamos con nuestras debilidades. Luchamos con nuestras debilidades. Nuestro espíritu es animado por el Espíritu Santo para que nuestra fe en Jesús sea fortalecida, sea cimentada fuertemente en la palabra de verdad. ¿Sí? En la palabra de verdad. Esa palabra es la que nos da la oportunidad de ser llenos en la plenitud de su Espíritu Santo. La plenitud de su Espíritu Santo. Para apoyar estos versos que hemos ido leyendo, el apóstol también escribe a la iglesia en Colosas. Colosenses 3, versículos 3 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. ¿Qué dicen estos versos? Tenemos victoria en Cristo. Tenemos victoria sobre el pecado en Cristo, en su resurrección. Esto nos llama siempre a mirar las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Las cosas de arriba. Esto nos ayudará y nos animará con nuestra fe y confianza para poder trabajar en las cosas de abajo. Amén. Entonces, mirando las cosas de arriba me ayudará a mirar y a trabajar y darme confianza en las cosas de abajo. El apóstol dice que ya hemos muerto a los deseos de la carne, y esto nos hará experimentar la gloria desde ahora. Desde ahora, no solamente esperando la glorificación cuando estemos con Jesucristo, ¿cierto? Porque muchas veces que pensamos o razonamos que la gloria está allá arriba cuando estemos con el Señor. No, nosotros podemos vivir la gloria del Señor en este momento. Porque Jesús ya pagó en la cruz todo lo que había que pagar. Ya somos justificados. Ya no podemos practicar el pecado.
Tenemos la ayuda de su Espíritu Santo para enfrentar la tentación. En nuestro transitar de nuestra vida siempre debemos permitir al Espíritu Santo que nos examine. ¿Cuántos están dispuestos en esta mañana a ser examinados por el Señor? Examinados por el Señor, para poder detener cualquier deseo que vaya contra la voluntad escrita en la palabra. Escrita en la palabra. El rey David lo entendió y escribió algo muy decidor para todo creyente. Mire, el Salmo 139, versículos 23 y 24 dice, ¿qué dice el rey? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. Wow. Y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos examine y nos muestre dónde estamos siendo más débiles y permitir que en esa debilidad nosotros podamos hacernos fuertes con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente con su ayuda, porque yo no puedo con mis fuerzas decir no al pecado, porque si yo enfrento solo el pecado, cederé a la tentación y me convertiré en un practicador, no sé si está bien dicho el verbo, pero de pecado. Y el pecado trae muerte, ¿cierto? Examine, mire, el libro de Ageo, el profeta Ageo también dice que nos muestra que debe ser dos caminos, que Dios nos examine, y el profeta Ageo dice que nosotros también debemos examinar nuestros caminos. En el capítulo 1, versículo 5 de Ageo dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien sobre vuestros caminos. Llega un momento en nuestra vida cristiana que debemos detenernos y examinar nuestros caminos y saber si estamos en la voluntad del Padre. Si estamos en la voluntad del Señor, si estamos en la voluntad de Dios, dice el apóstol que nosotros podremos decir y mostrar que Cristo está haciendo un cambio en mí y ya no estoy practicando el pecado que practicaba antes cuando no tenía el Espíritu Santo. ¿Cierto? De eso está hablando el apóstol y está hablando también el profeta. Entonces, para disfrutar de esta victoria, debemos vivir constantemente en su presencia, para que Él nos examine y su Espíritu Santo nos ministre cada día para tener victoria. Amén. Amén. Debemos tener un corazón firme. Un corazón firme. Hay dos salmos que confirman esto y me gustó leerlos y meditarlos. El Salmo 57:7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. El Salmo 119:5-6 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a tus mandamientos. Aleluya, aleluya. Para tener victoria sobre el pecado debemos ser ministrados por su palabra. Lo hablamos en la mañana, hablamos de la acción de gracias por la palabra que Dios nos dio, nos dejó escrito, ¿cierto? Entonces debemos ser ministrados por su palabra. El Salmo 119:11 dice, en mi corazón, ahí dice, he guardado ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado la palabra para no pecar contra ti. Para tener victoria también debemos tener comunión con Dios. Comunión con Dios a través de la oración. Primera de Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y ¿qué? Y velad en oración, velad en oración. Primera de Juan 1:8-10 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Amén. El punto es no practicar este pecado, no tomarle el gustito a ese pecado y seguir practicándolo. Debemos, con la ayuda del Espíritu Santo, decir no a ese pecado que satisface mi corazón, mi mente, mi cuerpo. Debemos luchar, pero no con nuestra fuerza, sino con la fuerza de su Espíritu Santo. La fuerza del Señor me permitirá decir no a la tentación y al pecado. Si estás luchando con algo hoy, amado, con algún pecado, el Señor puede librarte de ese pecado. El Señor puede darte la fuerza para decir no a ese pecado, para avergonzar a nuestro enemigo. Sabemos que tenemos 3 luchas con Satanás, con el mundo y con nuestra propia carne. Sí, el Señor está ahí para ayudarnos a pelear esa batalla poderosa que el hombre y la mujer tienen con su propio pecado, con el mundo, con las influencias del mundo y con Satanás, que quiere destruirnos porque nos odia. ¿Por qué nos odia? Porque odia a Dios. Y si nos hace daño a nosotros, le hace daño a Él. Entonces la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a decir no al pecado y a la tentación. Aleluya. Segundo, debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hijos del Señor. Esa es una victoria que Jesús ganó en la cruz. Un ejemplo gráfico, pensaba en esto. Los sugieres, hoy día estuvieron los adolescentes, cada domingo guían a las personas hacia un puesto vacío. Son los encargados de encontrar un lugar para usted, sobre todo cuando nuestra casa está llena. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos toma de la mano y nos vuelve a Dios cuando tenemos tentación. Nos quita la mirada de la tentación, nos ayuda a no salirnos del camino. Él nos ayuda a enfrentar esto. Pero ¿a dónde nos guía? ¿Pero a qué nos guía? El Evangelio de Juan nos ayuda a entender para qué y a dónde nos lleva el Espíritu Santo. Juan 13:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El apóstol Juan nos dice que el Espíritu Santo nos lleva a su palabra y a través de ella nosotros somos guiados a la plenitud, a la verdad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué le parece? Qué linda es la palabra del Señor. Sabe que hay 2 cosas que el Espíritu provee al creyente en esta guía. Primero, nos ilumina y segundo, nos santifica. ¿Usted ha manejado en algún lugar alejado de la carretera una noche sin luna y ha apagado las luces del auto? Mi familia del campo, yo lo hice muchas veces para ver qué pasaba, qué se veía. No había luna, no había estrellas y apagamos la luz del auto. ¿Qué pasaba? Una oscuridad completa. No podía avanzar porque no se veía nada. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ilumina en la carretera oscura de nuestra vida. Él nos ilumina y nos ayuda a poder interpretar la palabra. A interpretar la palabra. El salmista lo entiende muy bien cuando escribe el Salmo 119:34. Él dice, el salmista: dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. El apóstol Juan en el capítulo 14, versículos 25 y 26 dice: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él
os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. La palabra nos ilumina, el Espíritu Santo nos guía. Si te sientes perdido, amado, si te sientes desenfocado algunas veces en tu vida, el Espíritu Santo está ahí para guiarte. Y te tomará de la mano y te mostrará y te ayudará a interpretar lo que Dios quiere para ti. Porque el Evangelio del Señor es poder y potencia del cielo. Es algo maravilloso servir a Jesús. Es algo que nos debe llenar de gozo, de alegría. Nos debe llenar de paz, de conocimiento, de entender a Dios. Y eso te ayudará en los problemas, en las circunstancias donde tienes que decir no a esa tentación que está ahí frente a ti. Que te dice no debes mentir, no debes hacer esto, no debes hacer esto otro. Cuídate, no lo hagas, porque el pecado te traerá problemas, te traerá dolor, te traerá enfermedad, te desechará. Es así, ¿cierto? El pecado te avergüenza. El pecado hace que te apunten con el dedo. Y eso es lo que no quiere el Espíritu Santo. Quiere ayudarnos y ser la guía para nosotros. También el Espíritu Santo nos santifica, nos ha santificado por medio de su Espíritu Santo. Gálatas 5, versículos 16 y versículo 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cada cristiano se ve tentado a satisfacer el deseo pecaminoso que todos llevamos dentro. Ese pecado que está dentro de nosotros. En el capítulo 7 de Romanos, que no lo hablamos, el apóstol abre su corazón a sus lectores, a la iglesia en Roma. Les habla y les dice en el capítulo 7 que también tenía luchas con su carne. O sea, esto no solamente es de nosotros, sino también de los grandes hombres de Dios. También tuvieron estas luchas, también tuvieron que decidir por ellos, por el deseo de su carne o por Dios. El apóstol dice en los versículos 15 al 20, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué le parece este trabalengua? ¿Lo entendió o no? ¿Qué está diciendo el apóstol? Que tiene luchas con la carne. Que tiene luchas con la carne. Pero en su espíritu está fuerte. En su espíritu está fuerte. ¿Sabe? El resultado de esto es que nuestra santificación viene exclusivamente de Dios. Él nos santifica. Él nos santifica. El proceso terminará en nuestra glorificación, que será completada cuando nuestro Señor venga por su iglesia nuevamente. Pero ahora, en el proceso de santificación, cada uno de nosotros tenemos luchas contra la carne, contra el pecado. El apóstol lo está diciendo, pero tiene que vencer el Espíritu Santo que mora en nosotros. El apóstol termina diciendo en el capítulo 7, versículo 25, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él se da cuenta que solo en Cristo puede tener victoria. Hermano, en Cristo puedes tener victoria. En Cristo puedes tener victoria. En Cristo podemos tener victoria. Esa es la verdad de la palabra. Aunque tengamos lucha con muchas cosas que hay en nuestro corazón, cosas que se han ido repitiendo con el tiempo,
cosas que estoy cediendo, que en esas luchas tenemos que entender que en Cristo tenemos victoria, que en Él somos vencedores. Y el apóstol lo dice al final: en Cristo tenemos victoria, amados. Podemos decirle no, podemos enfrentar la tentación, podemos ganarle al pecado. No podemos hacerlo solos, no, porque tenemos al Espíritu Santo que nos ayudará a vencer. Y tenemos la iglesia, los hermanos, los amigos que me ayudan a orar. Me abrazan, me acompañan. Cuando yo digo, mira, necesito oración, estoy recordando el pasado, quiero volver a donde me sacó el Señor, necesito de tu ayuda. Y ahí nosotros también podemos entrar y comenzar a orar, porque la Biblia dice que la oración del justo puede mucho. Si te estás sintiendo de esta manera, en esta mañana, si estás sintiendo que estás cediendo, que estás volviendo atrás, en Cristo tenemos victoria. Aleluya. El apóstol Pablo rogaba y pedía ayuda en oración. Ayúdame, ora por mí, porque necesito, porque estoy siendo maltratado. La gente está hablando de mí, de los de afuera, de los de adentro. Necesito tu oración. Tenemos que ser humildes, hermanos, para decir: necesito de tu oración. Ayúdame. Sé que en Cristo soy libre, pero no puedo enfrentar esto solo. Ayúdame a interpretar, ayúdame a ver la palabra. Porque el apóstol dice que necesita del Señor para decir no. Por último, en esto de la victoria del creyente, somos hijos de Dios. Romanos 8, 15, 16. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Somos aceptados, somos adoptados en la familia de Dios. Pasamos de ser creación a hijos de Dios. A hijo de Dios. Y esa es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Mi hijo en mi casa puede abrir el refrigerador y hacer todo lo que se le antoje, en el buen sentido, no todo, porque es de él, porque es mi hijo, porque son mis hijos, Luca y Bastián. Es así. Cuando somos hijos del Señor, algo cambia. Podemos ir a Él, como dice Hebreos, podemos entrar al lugar santísimo, no importando lo que hayamos hecho. Dice la Biblia que Él está con sus brazos abiertos, porque somos hijos. Y esa es una victoria que nos ha dado Jesús, y eso hace la diferencia. ¿Sabe que vemos en la adopción? Vemos amor, vemos gracia, vemos compasión. Aleluya. ¿Sabe que miraba en la Biblia y hay algunos ejemplos de hijos adoptados? Moisés, adoptado por la hija de Faraón. Ella lo crió como su propio hijo y le dio amor y le dio educación, con todos los privilegios de la corte real. La reina Esther también fue adoptada. Pero quisiera detenerme un minuto en un personaje bíblico que fue adoptado por el rey David, el rey de Israel. ¿Sabe que el rey no le importó su condición física? Él lo aceptó y lo sentó en su mesa como uno más de sus hijos. En 2 de Samuel, capítulo 9, versículos 3. El rey dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Versículo 11. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey: comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Pensando en esto, en la adopción, en que somos hijos del Señor, vemos un símil con nuestra propia vida. Vinimos a Jesús
llenos de dolores y problemas espirituales, sentenciados a muerte por nuestro pecado. Pero así como David, el rey, tuvo misericordia por la vida del hijo de Jonathan, su amigo, Dios nos adoptó, no importando el trapo de inmundicia que teníamos por traje, no le importó lo lisiado que pudiéramos estar, y nos hizo sus hijos. Y nos sentaremos a la mesa en la boda del Cordero, porque Él nos ha adoptado como sus hijos, y estaremos al lado de nuestro Señor. Esa es la justificación, la victoria de la justificación en nuestra vida. Abba Padre es un término informal en arameo para Padre. Esto significa, ¿qué significa Abba Padre? Significa intimidad, ternura, dependencia y ausencia completa del temor o ansiedad. Eso es Abba Padre. Cuando decimos Abba Padre, sentimos esa tranquilidad, esa paz, esa confianza. Incluso en ese momento difícil, quizás en un ataque de crisis de pánico, quizás en un ataque de ansiedad, en algún momento de ese ataque, tú recuerdas la palabra y citas la palabra, y el Señor viene y te da paz y te dice: no tengas temor, porque yo estoy contigo, porque tú eres mi hijo. No tengas temor del mañana, porque tú eres mi hijo. No tengas temor de lo que está pasando hoy, porque tú eres mi hijo. No tengas temor por lo que está pasando en tu casa, porque tú eres mi hijo. No tengas temor si tu matrimonio se está rompiendo, porque tú eres mi hijo. Yo sanaré tu corazón, yo sanaré tu matrimonio. Solo permítelo, solo deja ser guiado por el Espíritu Santo. Ese es el amor del Señor. Muchas veces no entendemos ese amor, porque creemos que el amor tiene que dar. Pero sabe, el Señor no nos exige nada. Él nos ama como nosotros somos. Como el rey amó a ese lisiado. Sabe que ningún lisiado, ninguna persona con defectos podía sentarse en la mesa del rey. Pero David lo permitió con esa misericordia, ese amor en su corazón. El versículo 16 de Romanos 8 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos y vamos camino a su gloria. Lea conmigo Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Yo sé de muchos que están sufriendo en este momento y que creen que se está terminando todo, pero este versículo me anima y me dice que la aflicción que yo pueda estar pasando en este momento no es comparable con la gloria, no es comparable con lo que viviremos con nuestro Señor. El mundo no tiene dónde afirmarse ni en qué creer. Ellos viven la vida, pero nosotros, los hijos de Dios, no vivimos como el mundo.
sabemos en quién podemos confiar. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Este capítulo 8 nos muestra que en Cristo tenemos muchas victorias. Muchas veces creemos estar derrotados. Muchas veces decimos que es la vida que me tocó vivir, y eso no es así. Porque en Cristo nos da la victoria. No podemos vivir en derrota. El Espíritu Santo nos dice, nos ayuda. El apóstol dice que somos más que vencedores. Romanos 8, 37 y 38 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando yo miro la vida de mis suegros, veo la realidad de estos versículos, de que ni lo alto, suegrito, ni lo profundo, ni el momento que esté viviendo mi hermana Angélica podrá separarnos del amor de Dios. De gracia. Hermanos míos, no permitas que nada te separe del amor de Dios. No vuelvas atrás. Como cristianos nacidos de nuevo, tenemos la bendición de que nuestra vida ha sido transformada por la gracia de Dios. Así como dice el apóstol, somos vencedores en Cristo. Y esto debe darnos ánimo para avanzar en diferentes situaciones que podamos vivir en nuestra vida. Jesús nos da la victoria en la cruz. Nuestra fe y confianza está puesta en Él. Siéntete victorioso en Jesús. Siéntete victorioso en Jesús.